Ejercicio. Demostrar que si n es un número natural y x es un vector en Rn, entonces la norma R de x es menor o igual que la norma S de x si 1 es menor o igual que S, S es menor o igual que R y R es menor o igual que infinito. Vamos a demostrarlo. Sean n un número natural, x un vector en Rn y S, R números que satisfacen esta desigualdad. Si x es igual al vector 0, entonces la norma R de x es igual a 0, que es igual a la norma S de x, y por lo tanto la desigualdad se cumple. Si S es igual a R, entonces la norma R de x es igual a la norma S de x, y por lo tanto la desigualdad también se cumple. Entonces, tanto si x es igual al vector 0 como si S es igual a R, entonces la desigualdad se cumple y ya acabaríamos. Supongamos entonces que x no es el vector 0 y S es menor que R. En particular, S no puede ser infinito, es decir, S es un número real que además es mayor o igual que 1. Sabemos que en una suma de números no negativos, cualquier sumando es menor o igual que la suma. Entonces, para cada k desde 1 hasta n, tenemos que el valor absoluto de xk a la s es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n del valor absoluto de xi a la potencia s. Entonces aquí esta desigualdad se cumple porque este es un sumando y es menor o igual que toda la suma. Elevando a la potencia 1 entre s en ambos miembros de la desigualdad, obtenemos lo siguiente. El valor absoluto de x a la k es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de los valores absolutos de xi a la potencia s, y todo esto elevado a la 1 entre s. Podemos elevar a la potencia 1 entre s porque s no es 0. Es decir, el valor absoluto de xk es menor o igual que la norma S de x. Esto es porque aquí, este lado derecho, pues ya es la norma S de x. Entonces obtenemos que el valor absoluto de xk es menor o igual que la norma S de x. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1 porque la vamos a utilizar después. Como x no es el vector 0, entonces por propiedades de la norma tenemos que la norma S de x es un número estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, podemos dividir esta desigualdad entre la norma S de x y la desigualdad va a seguir conservándose. Por lo tanto, podemos despejar y obtenemos que 0 es menor o igual que el valor absoluto de xk entre la norma S de x y esto es menor o igual que 1. Es menor o igual que 1 porque estamos despejando de aquí la norma S de x y la desigualdad se va a seguir conservando. Y es mayor o igual que 0 porque estos dos números son mayores o iguales que 0. Supongamos que R no es infinito. De cálculo sabemos que si A es un número real, A es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, y R es mayor o igual que S, entonces A a la potencia R es menor o igual que A a la potencia S. Entonces aquí tenemos un número real mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Eso quiere decir que si elevamos este número a la potencia R, va a ser menor o igual que este número a la potencia S. Entonces obtenemos lo siguiente. Ahora, esta desigualdad se cumple para cada k, y k varía desde 1 hasta n. Entonces tenemos n desigualdades. Como tenemos n desigualdades, podemos sumar todas esas n desigualdades y obtendríamos lo siguiente. Entonces, sumando sobre todas las k desde 1 hasta n, obtenemos esta desigualdad. Entonces, aquí estamos haciendo la suma sobre todas las k, va a ser menor o igual que la suma de este número sobre todas las k, y obtenemos esta desigualdad. Ahora observemos que la norma S de x a la potencia R no depende de k, entonces podemos sacar este número de la suma. Aquí tenemos la norma S de x a la potencia S y este número tampoco depende de k, entonces también lo podemos sacar de la suma. Lo que nos lleva a la siguiente desigualdad. Ahora, este denominador es la norma R de x a la potencia R. Y este numerador también es la norma S de x a la potencia S. Por lo tanto, nos queda la siguiente desigualdad. Entonces, este numerito es la norma R de x a la potencia R y este numerito es la norma S de x a la potencia S. Entonces, aquí podemos cancelar estos dos porque esto es lo mismo, entonces esta división es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que
la norma r de x a la potencia r entre la norma s de x a la potencia r es menor o igual que 1. Ahora, como la norma s de x a la potencia r es un número mayor o igual que 0, de hecho es un número estrictamente mayor que 0, entonces podemos multiplicar por esta norma y la desigualdad se va a seguir conservando. Por lo tanto, podemos despejar y obtendríamos esto. Elevando a la potencia 1 entre r en ambos miembros de la desigualdad, concluimos que pasa esto. Podemos elevar a la 1 entre r porque r no es 0 y tampoco es infinito. Entonces, elevando a la potencia 1 entre r, pues nos queda esta desigualdad. Con eso terminaríamos el caso cuando r no es infinito. Ahora vamos a suponer que r es infinito. La desigualdad 1 que obtuvimos anteriormente nos dice que el valor absoluto de xk es menor o igual que la norma s de x. Como el lado derecho no depende de k, este lado derecho no depende de k, podemos sacar el máximo sobre k en el lado izquierdo. Es decir, esta desigualdad se cumple para k, no importa cuál k nos tomemos. En particular se va a cumplir para el máximo. Entonces tenemos que el máximo sobre las k del valor absoluto de xk es menor o igual que la norma s de x. Pero ahora el lado izquierdo es igual a la norma infinito de x. Y entonces tenemos que la norma infinito de x es menor o igual que la norma s de x. Con esto concluimos el video.